Bueno, no sé si habéis visto un poquito la presentación de la predicación en el grupo que tenemos, pero ¿os acordáis del título al menos o no? Cero desilusión. Es que el cero algunas veces no se ve, ¿vale? Entonces, cero desilusión, ¿eh? No es desilusión, o sea, no os quedéis solo con la palabra. Porque Peter me decía esta mañana, Josiño, ¿has cambiado el tema? O digo, no, es este. Muy bien. Bueno, en estas fechas es lo habitual, ¿no? Hacer regalos en Navidad. Pues había un padre que tenía 2 hijos. Un hijo muy optimista, siempre era súper optimista, y ya tenía otro hijo, pero que era muy pesimista. Todo el tiempo estaba pesimista. Y este padre estaba lejos, no podía estar por Navidad en su casa, y sus hijos cumplían 18 años esas Navidades. Entonces les quería hacer un regalo, pero no sabía qué hacer, porque dice, siempre que regalo algo, pues el optimista es súper optimista y el pesimista siempre es muy pesimista con los regalos. Entonces no sé qué hacer, estaba en un dilema. Al final decidió y dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a enviarles a los 2 una caja del mismo tamaño y en una de ellas, al pesimista, le voy a enviar las llaves de un coche. Y al optimista le voy a poner estiércol de caballo. Bueno, a ver si eso funciona y así por lo menos hay equilibrio, ¿no? Entonces llegaron los regalos, llegó Navidad, abrieron los regalos y su madre, que estaba con ellos, les preguntó al pesimista, ¿qué hijo? ¿Qué te ha regalado tu padre? Dice, nada, un coche, último modelo, 320 por hora, el que tiene más índice de siniestralidad, para que coja una curva y me mate. Bueno, claro, la madre era pobre. Y en esto que ve pasar al hijo optimista corriendo de arriba abajo las escaleras, por toda la casa, y dice, hijo, ¿qué te pasa? Nada, que me han regalado un caballo blanco y precioso y no lo encuentro. El tema del que voy a hablar hoy es un poco relacionado, pero no exactamente, porque muchas veces este tema se confunde con optimismo, con un estado de ánimo, ¿de acuerdo? Y el tema de esta mañana que quiero compartir con vosotros es la esperanza. Y muchas veces lo asociamos con, tengo esperanza de que conseguir ese trabajo, o espero que mi equipo llegue a la final y gane, o espero en estas fechas que me toque la lotería, ¿no? Y muchas veces se confunde la esperanza y se mezcla un poco. Pero la esperanza, en la palabra de Dios, la palabra hebrea es lekabot. Y esta palabra hebrea, que significa esperanza, viene de 2 palabras y tiene la raíz en 2 palabras, que son kabat y tikva. Estas 2 palabras es de donde viene la raíz de esa palabra lekabot. ¿Y qué significan? Y esto nos da una idea de la esperanza en la Biblia, la buena esperanza, o la esperanza que está basada en algo sólido, nos da una idea estas 2 palabras que son la raíz de esta palabra, que es, kabat significa unir con una cuerda, y tikva significa refugio o fortaleza. Y en nuestro castellano lo hemos traducido como castillo, ¿vale? Porque castillo, como comprenderéis, en Israel no había, pero lo hemos traducido al castellano como castillo, fortaleza. Y estas raíces describen que nuestra esperanza está conectada con la fidelidad de Dios, o
debe de estar conectada con nuestra fidelidad a Dios, como una cuerda que nos une a Él. En Isaías 40:31 encontramos la palabra kabat, que es unir con cuerda. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Os acordáis de ese texto? Y en el Salmo 91:2 nos aparece la otra, que es tikva, que es castillo, fortaleza. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, como una fortaleza. Y estuve buscando en la Biblia un ejemplo de alguien que viviera así, con esa esperanza en Dios. Hay muchos, pero sí que me llamó la atención un rey que reinó en el Reino del Sur. ¿Os acordáis que Xavi nos explicó que había el Reino del Norte y el Reino del Sur cuando hubo la división? Y en el Reino del Sur nos habla de este rey, que es el rey Ezequías. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, 1 al 6, no sé si lo leéis. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. En el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Como leemos en el versículo 5, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Pues quizás es un buen ejemplo, y yo creo que el Señor me lo ha dado, para que aprendamos un poco en dónde debe estar fijada nuestra esperanza o cómo debe de fortalecerse nuestra esperanza. ¿Y vosotros pensáis que Ezequías tuvo una vida fácil? ¿Pensáis que tuvo una vida sencilla? Pues vamos a desgranar 3 etapas en su vida que nos da la Biblia, y en esas 3 etapas cómo fueron afrontadas por Ezequías. La primera etapa la leemos en Segunda de Crónicas 29:3 y en Segunda de Crónicas 29:36 y 31, ¿vale? Lo leemos. Dice así: en el primer año de su reinado, en el mes primero, primer año, primer mes, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto.
Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Envió después Ezequías a todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Pues en esta primera etapa de Ezequías, en el año primero, mes primero, o sea, lo primero que hizo, ¿qué fue? Leemos, versículo 3, lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Dios. Eso fue lo primero que hizo. Abrió las puertas a Dios. Versículo 6, ¿qué hizo también? Preparó su corazón, hizo pacto para ser fiel a Dios. Y ese pacto lo trasladó al pueblo para volver la mirada a Dios. ¿Y esto qué es? Arrepentimiento. Dice en este texto que nuestros padres han hecho lo malo. Por eso nos ha venido todo esto que nos está pasando. Por tanto, lo primero que hace Ezequías es arrepentirse, reconocer que han hecho mal, dar un cambio de 180 grados. Si vas en esta dirección, ahora vas en la contraria. Y el pacto en el versículo 10 de la fidelidad con Dios, de comprometerse con Dios. Por lo tanto, la primera etapa es una etapa de arrepentimiento y de fidelidad a Dios. Un arrepentimiento y un deseo sincero de honrar a Dios y de buscarle. Eso le dio esa esperanza que él tuvo a lo largo de su vida. Si nosotros queremos tener esa esperanza también, es necesario que nos arrepintamos de nuestros errores y que retomemos el compromiso con Dios, que volvemos a leer su palabra, que estemos en el camino de su palabra. Muy bien, esta fue la primera etapa. En esta etapa parece que la cosa no fue del todo mal, ¿no? Pero también tuvo su dificultad, porque era cambiar la mentalidad del pueblo, que hasta ese momento habían dejado a Dios de lado. No fue una etapa fácil destruir los altares de otros dioses. No fue fácil, pero lo hizo, porque estaba convencido de que Dios estaría con ellos. La segunda etapa, segunda de Crónicas 32, 1-7 y segunda de Crónicas 32, 19-23. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, o sea, es decir, que después de todo lo que hizo Ezequías, de hacer volver el pueblo a Dios y de mantenerse en esa fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, puso asedio, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, no tengáis miedo al rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová
nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, los asirios, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¡Wow! Esta etapa es difícil. Cuando tienes, después de esta fidelidad, como nos decía ese versículo 1, llega la dificultad. Cuando tienes fidelidad parece que todo va a ir bien, ¿no? Pero llegan las dificultades, llegan los problemas, no llega un camino fácil. Y ahí es donde se revela nuestra esperanza. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? Versículos 7 a 8 dice: con él, decía Ezequías al pueblo, con él está, con el rey de Asiria, está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Su esperanza no estaba basada en lo visible, su esperanza estaba basada en lo invisible. Más son con nosotros que con ellos. Y eso también produjo en el pueblo confianza. Es contagiosa cuando es una confianza y una esperanza puesta en Dios. Pero en el versículo 20 hay un versículo muy curioso, pero muy necesario. Porque a pesar de que tenía confianza, que podía ser una persona optimista, ¿no? Como el hijo, a pesar de ser optimista, él sabía que necesitaba de la protección de Dios, de que Dios estuviera con ellos. Por eso oró a Dios, junto con el sacerdote. Oró a Dios y Dios respondió de manera poderosa. Una etapa también difícil para él, pero en esta etapa de dificultad, él depositó confianza en Dios. Y vamos a ver la tercera y última etapa de su vida, que está en 2 de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías, o sea, después de que pasó lo del rey de Asiria, nos dice que en aquellos días después, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días
15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad con amor, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué creéis? Que esta etapa es la mejor, ¿no? ¿Todavía se puede agravar más la situación? Dice el versículo 1 que Ezequías cayó enfermo de muerte. Pero no solo eso, sino que fue confirmado por Dios mismo. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice que oró al Señor, que derramó su corazón de una manera activa. Es decir, sin resignarse, delante de la presencia de Dios, con total reverencia y sinceridad. Y esa esperanza activa en la adversidad hizo que Dios contestara de manera fulminante. O sea que antes de que Zacarías llegara a la mitad del patio, que es la entrada, digamos que los patios se ponían a la entrada de las casas. Cuando él salía de la casa, ¿qué podía haber pasado? 3, 5 minutos, 10, no lo sé. Pero antes de llegar a la mitad del patio, Dios le dice, vuelve y dile a mi siervo que vivirá. Y después también le da una señal conforme a eso. Así que en esta etapa es una esperanza activa, no es una esperanza conformista o de resignación. Y muchas veces cuando tenemos problemas en nuestra vida nos resignamos y decimos, bueno, claro, es que me lo merezco. Oh, no, es que habré hecho algo mal. Bueno, está bien reflexionar. Pero si delante de Dios abres tu corazón, si delante de Dios expones tu causa, Él es un Dios de misericordia. Un Dios que te da esa esperanza, esa seguridad. Y había una profesora que se había apuntado a un plan de apoyo voluntariamente a una entidad que trabajaba con los niños que estaban en los hospitales y les ayudaban a no perder el hilo de las clases. O sea, era una profesora que decidió voluntariamente pues, dar clase a los niños que estaban hospitalizados. Es una anécdota, os estoy contando. Y esta profesora le dijeron, desde el colegio le llamaron, le dijeron, mira, tienes que ir a dar clase a fulanito, es un niño que está en el hospital, y la clase de mañana es de sustantivos y adverbios. ¿Vale? Ella se preparó su clase y fue al hospital. Pero lo que no le dijeron a esta profesora es que el niño al que iba a visitar al hospital había sido víctima de un accidente y se había quemado todo su cuerpo. Y tenía muchos dolores y estaba muy desanimado. Y claro, cuando llegó la profesora allí y vio la escena, pues la pobre intentó dar la clase y le dijo al niño, bueno, el colegio me ha enviado para que te dé la clase de sustantivos y adverbios. Y como pudo, hizo la clase, no dio todo el tema que quería dar porque la pobre pues le costó. Y bueno, se marchó.
Al día siguiente le llamó la enfermera del hospital y dijo, oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué pasó ayer? Claro, ella se empezó a disculpar, porque dijo, a ver, bueno, le di la clase como pude. Y, no, si no te estoy echando ninguna bronca, es que el niño ha reaccionado de una manera totalmente imprevista. Está más contento, está activo, tiene ganas de vivir. ¿Qué le dijiste ayer? Dice, la clase de sustantivos y adverbios. Al cabo de unas semanas le preguntaron al niño que qué pasó en ese momento, que estaba tan desanimado y con tanto dolor, y cómo pudo reaccionar así. Dice, bueno, dijo el niño, ¿no habrán enviado a una profesora a enseñar sustantivos y adverbios a un niño que se estaba muriendo? Claro. Entonces el niño dijo, pues no me estoy muriendo, puedo vivir, tengo esperanza, ¿no? Y esto nos lleva un poco al sacrificio de Jesús. Si Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, ¿no lo habrá enviado para que tengamos esperanza de salvación? Claro que sí. Claro que sí. Y dice Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 8, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Alguien puede morir por una persona justa. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra esperanza debe estar basada en el sólido sacrificio de Jesús. Todos éramos pecadores, todos. Y Cristo no murió cuando éramos buenos o cuando buscábamos a Dios. Cristo murió cuando éramos pecadores. Cuando yo era pecador, Cristo murió por mí. Y lo bonito de este versículo está en que la esperanza no nos avergüenza, no nos defrauda, no nos desilusiona. Por eso el título, cero desilusión, no desilusiona. Esa esperanza está anclada en Jesús, en la seguridad de que un día estaremos con Jesús en el cielo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo de que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin de esta vida terrenal. Y como decíamos en esa palabra hebrea, ¿no? Como una cuerda, nuestra esperanza es esa cuerda que está atada a la vida eterna con Dios. Y quiero invitar a alguien, no sé si hay alguno entre nosotros que quizás no ha puesto esa esperanza en Jesús, que le gustaría tener esa esperanza.
esa esperanza es alcanzable. Jesús murió cuando éramos pecadores. Por lo tanto, si estás en esa situación, Jesús te puede salvar.